Muchas gracias y con la venia de la Asamblea. Pensé que quien me antecedió en el uso de la palabra algo sabría de militarización, dado que fue parte del gobierno de Felipe Calderón, pero desgraciadamente, aparentemente viene acá a dar un discurso de falso conocimiento y de ignorancia. Lo que hemos visto, y coincido con algunos compañeros, es un debate basado en las falacias y en la incongruencia. Y fíjense bien a los ciudadanos mexicanos de qué estamos hablando. Mientras aquí se dice que se está llevando a la militarización del país y ya mucho se ha hablado sobre el artículo 29 y el artículo 30, que claramente dicen que solamente las características administrativas, el control operativo de la Guardia Nacional pasará a manos de la Sedena. Sin embargo, la Guardia Nacional seguirá adscrita a la parte de seguridad pública y sobre todo y de manera muy importante la estrategia será la estrategia de seguridad pública. Diputada oradora, ¿me permite, por favor? Diputada, ¿con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Karina. Ya está, diputada. ¿Con qué objeto, por favor? Gracias, presidenta. Por su conducto, si me permite hacerle una pregunta a la diputada Lilia Aguilar, por favor. Diputada Lilia, ¿usted desea la pregunta? Claro. Adelante. Gracias, presidenta. Diputada Lilia, ¿me podría responder un par de preguntas hablando de congruencia de lo que acaba de mencionar, que vienen a debatir un tema tan importante de inseguridad en nuestro país, inseguridad que generaron anteriores gobiernos neoliberales? Y bueno, pues preguntarle si tienen la cara sucia, por no decir otra cosa, en materia de seguridad. ¿Qué nos pudiera decir, además de los líderes de algunos partidos, líderes nacionales que están llenos de corrupción, que han salido muchos videos mencionando esta corrupción? ¿Nos podría dar su punto de vista, diputada Ana Lilia, en estos dos temas de corrupción? Y además preguntar de un ex líder, un ex secretario de Seguridad en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, que está ahorita en la cárcel. Gracias, diputada Ana Lilia. Adelante, diputada, para contestar. Muchísimas gracias, diputada. Claro que sí. Justo hablando del tema de congruencia en este debate, mientras acá se acusa de la militarización supuesta, los gobernadores de oposición han solicitado la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en sus estados. Diputada, mire, le comento, Enrique Alfaro pidió la presencia y el reforzamiento y la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército en febrero del 2022, Miguel Ángel Riquelme en diciembre del 2021, Cabeza de Vaca en septiembre del 2021, el exgobernador que nos dejó una herencia terrible en Michoacán, Silvano Aureoles, en el 2020, Maru Campos, la gobernadora de mi estado, en julio del 2022, mientras acá sus diputados vienen a acusar de una supuesta militarización de la Guardia Nacional cuando esté en las calles. Entonces, no hay congruencia y justo hablando de estos líderes de los que usted hace referencia y hablando de la falta de congruencia también de la oposición en este tema, nosotros ponemos en duda la calidad moral de quien ha venido a hacer el uso de la palabra en esta tribuna, sobre todo el Partido Acción Nacional. Fíjense que curiosamente llegó a nuestras manos denuncias de San Miguel de Allende, de un diputado de Guanajuato que hizo uso de la tribuna
donde se le señala por un daño patrimonial al pueblo de San Miguel de Allende por un cártel inmobiliario por 169 millones de pesos, donde no solamente vendieron terrenos, sino que autorizaron la construcción de vivienda y de desarrollos de manera ilegal. Esa gente es la que viene acá a venir a decirnos que estamos actuando de manera incongruente. Y gente que, fíjense, también este diputado que ya hizo uso de la tribuna, hermano de también un exdiputado que fue coordinador del Partido Acción Nacional, solicitaron 16 millones para la supuesta compra de vacunas y revisamos la cuenta pública, vacunas de COVID, y no hubo tal compra. Esos son los que vienen acá a quitarse, a rasgarse las vestiduras y a decir que tienen la calidad moral de dar este debate cuando son unos ladronzuelos. Pero además, estoy en el tema de la pregunta, señor diputado, pero además, y hablando de seguridad, este diputado pidió dinero, 14 millones de pesos, para la creación de un centro de desarrollo de inteligencia de seguridad, contrato que adjudicó de manera directa y nunca pusieron una piedra sobre este centro. Estos son los que vienen acá a hablarnos de seguridad y de defensa de la gente y que vienen acá supuestamente a defender a los mexicanos. Qué pena. Estos son los que carecen de calidad moral, pero además muchos de ellos además votaron ya esta iniciativa en su artículo 5º transitorio de la ley de la Guardia Nacional en el 2019, pero además le dieron la atribución al presidente de la República para que la Guardia Nacional, en conjunto con la Sedena y en conjunto con la Armada, pudiesen hacer actividades de seguridad pública. ¿De qué se vienen a sorprender acá? ¿De qué se vienen a dar este falso debate de la militarización del país, diputada? Estos, y aquí el expediente para los que se pongan nerviosos, aquí el expediente para quien lo quiera revisar, estos son los que supuestamente vienen a defender a la gente. No es cierto, son unos hipócritas que vienen a dar un falso debate donde además, con todo respeto, y lo digo porque a mí me choca que aquí se diga, hay que leer el dictamen, de verdad, ahora sí lo digo con mucho respeto, sí hay que leer. El artículo 29 bis y el 29 de la Ley de la Administración Pública Federal y el artículo 30 bis dejan muy clara que no es esta una militarización del país y que es solamente la coordinación administrativa de la Guardia Nacional con la Sedena. Este falso debate no solamente está contra lo que dice la iniciativa, sino contra la realidad. ¿Y por qué digo contra la realidad? Mientras vienen acá, se rasgan las vestiduras, tienen líderes políticos, como usted bien lo dice, diputada, llenos de corrupción, que tienen además el cinismo todavía de venir a la Cámara y de querer decir que son legisladores, y otros que están perseguidos por el torito, y otros que además están perseguidos por fraude. No hay calidad moral en el debate, no hay calidad moral en quienes vienen acá a dar este falso debate y de manera incongruente. Y digo que no hay congruencia también, diputada, porque la estrategia fallida en sus estados, donde han solicitado la presencia de la Guardia Nacional, la podemos ver muy claramente. Fíjese usted, en Yucatán, no solamente en el 2019 atacaron de manera directa a la Policía Estatal de Yucatán, una marcha pacífica por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Atacaron a 6 mujeres y fueron de la Fuerza Estatal de Yucatán. José Eduardo Ravelo, joven veracruzano que días antes de su muerte denunció tortura y abuso en Yucatán y abuso sexual por parte de policías de Mérida, donde ustedes gobiernan. Por eso ustedes creen que la inclusión de la Guardia Nacional a la estrategia operativa, presidente, yo le pediría que llame usted al orden. Yo estoy haciendo una respuesta. ¿Ya concluyó su respuesta, diputada? No, nada más le pido, por favor, puede que llame al continuar, orden. por favor.
Le pido que llame al orden, presidenta, por favor. Le pediría a todas las diputadas y a los diputados mantener el orden en el recinto y a la oradora continuar con su respuesta. Entonces, y hablando ya para dar término, presidenta, yo le pediría, por favor, que llame al orden. No puedo continuar. Pediría a todas las diputadas y los diputados respeto al Pleno para que la oradora pueda continuar. Y respondiendo a la segunda parte de su pregunta, diputada Karina Rojo, pues en efecto, creo que parte de la lógica por la que se ha dado este falso debate es por el fracaso que hubo en la Policía Federal de Calderón. ¿Y a qué nos referimos? Ya hizo mención un compañero diputado de Morena, quien me antecedió en la palabra. Tenemos los casos de García Luna, ¿les duele ese nombre? Sí. Tenemos los casos de Cárdenas Palomino, tenemos los casos de Facundo Rosas, que desde una institución civil hicieron un montaje e hicieron de la seguridad pública. Permítame la oradora, permítame un segundito. A ver, yo pediría por favor que dejen continuar a la oradora. A ver, por favor, la oradora debe de continuar y la sesión tiene que seguir. Les pediría por favor que dejen continuar en silencio y por respeto que merece la oradora, que podamos escucharla. Adelante, por favor. No digo calumnias, los expedientes están aquí para quien quiera verificarlos y los invito a que lo hagan. Muchas gracias, presidente, no esperaba menos de su conducción. Para terminar con la respuesta, a la diputada Karina Rojo, es el fracaso de la seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón, lo que nos tiene en esta situación de seguridad. García Luna, este nombre, les digo, les duele, hoy ya en proceso. Cárdenas Palomino, hoy detenido. Facundo Rosas. Permítame la oradora, diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado presidente. La diputada de Acción Nacional que acaba de sentarse en su curul. A ver, yo voy a insistir. Voy a terminar, diputado presidente. Disculpen. Lleva toda la respuesta de nuestra compañera Lilia Aguilar gritoneándole e interrumpiéndola. Nosotros, a pesar de que muchas de las aseveraciones que se hacen en tribuna no las compartimos nada, esperamos nuestro turno para hacer uso de la palabra. Y Acción Nacional, bueno, ahí están, parecen chinicuiles en comal, no aguantan los argumentos. Dale su medicina, diputada Lilia Aguilar, porque parece que les hace falta. Y yo pido a la mesa directiva que llame al orden a su bancada, porque no dejan a la oradora ni siquiera terminar la respuesta. Vamos a continuar con la sesión, por favor. Razonablemente va fluyendo la sesión. Si existen y se dan más interrupciones, va a haber más intervenciones de mociones de un lado, del otro, y va a ser difícil, primero, que la sesión fluya razonablemente. Y segundo, pues en la conducción es muy difícil estar señalando mociones de orden
constantemente. Cuando podemos escuchar, independientemente estemos o no de acuerdo con lo que está diciendo la oradora o el orador. Adelante, por favor, continúe su intervención. A ver, por favor, antes de que continúe, hay una moción del diputado Jorge Álvarez Maínez. Adelante, diputado. Sí, presidente, una moción de orden. Mire, nosotros queremos ayudarle al presidente de la mesa en la conducción de estos trabajos. Mire, presidente, se acusó cuando pedimos una moción de ilustración que usted había concedido y que nunca se concretizó en la lectura del artículo 29 constitucional y en la que yo ya no le quise insistir para no desordenar los trabajos legislativos, que estábamos retrasando el debate. El único grupo parlamentario que está utilizando la táctica de autopreguntarse y extenderse en la tribuna es Morena, y son los que acusaron de que estábamos tratando de extender el debate ilegalmente. Debe de haber congruencia y además, presidente, usted concedió, sin que siquiera le dijeran en qué consistía la moción de ilustración, al pasado orador del régimen le concedió mociones insustanciales sobre la exposición de motivos, sobre una serie de cosas que no tenían que ver con el fondo de la discusión. Por supuesto que nosotros respetamos y vamos a colaborar, pero debe de haber equilibrio y las mismas reglas para una bancada y para la otra. Quienes están extendiendo las intervenciones y quienes están interrumpiendo el debate son el régimen y sus aliados. Por favor, la oradora continúe con su exposición. Muchísimas gracias, señor presidente. Y terminando, ahora sí, respuesta a la diputada Karina Rojo, estos son los ejemplos de la estrategia fallida de seguridad que hoy estamos enderezando, no solamente con la creación de la Guardia Nacional, que apoyaron diputados y senadores que se dicen de la oposición, pero que además han pedido sus gobernadores. Entonces, en temas de congruencia, el debate, diputada, se ha basado en tres falacias. Primero, acusan la militarización. No es cierto, no hay tal militarización. El artículo 29 de la Ley de Administración Pública Federal dice que solamente el control operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de la Sedena y el control administrativo. Hay dos cosas a considerar en este tema, diputada Karina Rojo. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país es un civil, es el presidente de la República, primero. Segundo, la Guardia Nacional le rinde y le seguirá rindiendo informes al Senado de la República. ¿Es eso no civil? Esa sería la pregunta. ¿No confían en sus senadores y en sus senadoras? Pero además, el comandante de la Guardia Nacional, y aquí se dijo una falacia tremenda, el comandante de la Guardia Nacional tendrá que tener el orden civil. Debe de quedar adscrito a la Guardia Nacional, es sujeto a la disciplina del fuero civil y a la cadena de mando de la Guardia Nacional según el artículo 25, fracción novena y el artículo 14 de la Ley de la Guardia Nacional. Entonces, ahí queda su falacia de la militarización. Segundo, se dice que hay una estrategia fallida. Estrategias fallidas hay en los estados, donde los elementos de la Guardia Nacional superan a la fuerza estatal. Ejemplos claros se los daba yo. Enrique Alfaro, que solicitó el uso, que solicitó el reforzamiento y la coordinación con la Guardia Nacional en febrero del año 2022, tiene 9,937 elementos de la Guardia Nacional que él mismo ha solicitado en las calles. Entonces sí hay confianza de Alfaro, de Movimiento Ciudadano en la Guardia Nacional, y aquí vienen a decir lo contrario, no solamente de la Guardia Nacional, sino del ejército de este país. Y diputada, la tercera falacia está en el falso debate a la violación a los derechos humanos. Se dice que en el momento en el que pase la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, se va a hacer violatorio, se va a hacer un violador de derechos humanos. Primero, hay que decir, la Guardia Nacional solamente tiene 3 observaciones en temas de derechos humanos desde su creación. Número 1. Número 2, poner esa desconfianza es poner la desconfianza en las Fuerzas Armadas, que por cierto, curiosamente,
y lo digo respetuosamente claro a nuestras Fuerzas Armadas, aquí vienen a decir que no a la militarización, pero que respetan a las Fuerzas Armadas y que son lo máximo. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? Porque si las Fuerzas Armadas, que además gozan no solamente de la aceptación completa de la ciudadanía y la Guardia Nacional también, ¿cuál es su duda? Y además asumir que se volverán violadores de derechos humanos es no haber leído la reforma que dice que tendrá que ser su ejercicio en pleno, en respeto irrestricto a los derechos humanos, pero además también en que ustedes en sus estados donde gobiernan, el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, tienen unidades mixtas que funcionan con el Ejército y con la Guardia Nacional. ¿Son violadores de derechos humanos? No es así. Entonces, este falso debate que se quiere dar, diputada, sobre la militarización y la violación de derechos humanos es nada más que eso, un falso debate, y no hay congruencia, no solamente en quienes vienen a posicionar por parte de la oposición, sino en los líderes de los partidos que representan. Esa sería mi respuesta. Continúe con su intervención. Muchísimas gracias. Entonces sería importante decir que esto que vivimos hoy en el país, y aunque digan que echamos culpas en el pasado, es la consecuencia de verdad. El problema de la violencia como se está presentando en este país, es la consecuencia de la guerra contra el crimen organizado de Calderón, de lo cual muchos de los que están aquí fueron parte de ese gobierno. Y hoy, si algo conocen, es esta, vamos a decir, alianza con los cárteles y con el crimen organizado, y vienen a defenderla aquí a esta tribuna. Y hay que decirlo, el crimen organizado penetró no solamente a las instituciones de seguridad pública, sino que además enfrentó a estas instituciones sin equipo y sin entrenamiento adecuado. Cuando vienen aquí a decir que se enfrentan, que hay que fortalecer a las policías, estamos de acuerdo, pero no podemos lanzar a las policías sin armas y sin equipamiento, porque no lo tienen las policías municipales y estatales, a las calles a hacer frente al crimen organizado. ¿Quiénes desacreditan esta iniciativa? Desacreditan a las fuerzas de seguridad, y eso no lo podemos permitir, porque los policías civiles, los policías municipales, los policías estatales, la Guardia Nacional, el mismo Ejército sale a las calles a defendernos a todos nosotros, y tenemos que mostrar respeto por eso. Y esta incitación en contra de las instituciones de seguridad pública genera el asesinato de policías. Y fíjense en este dato, son los estados gobernados por el Partido Acción Nacional, como Guanajuato, como Zacatecas en la época de Tello, como Jalisco en la época de Alfaro y como Michoacán en la época de Silvano, quien presenta el mayor número de asesinatos de policías. Dejen acá arriba de estar criminalizando a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas y a los policías. Y hablando de incongruencia, terminaría diciendo que las evaluaciones, le pese a quien le pese, aunque digan que la Guardia Nacional ha sido una estrategia fallida, las evaluaciones muestran lo contrario. Seguiría diciendo que la evaluación de percepción de desempeño de la Guardia Nacional incrementó a 74.1% en junio del 2021. El 100% de los, la Sedena y la Marina cuentan con un alto margen de aceptación dentro de la sociedad y son considerados los más confiables también para poder hacer frente a la seguridad en este país. Yo cerraría diciendo, sean congruentes, compañeros y compañeras diputados. Muchos de ustedes, entre ellos, lo digo respetuosamente porque él siempre ha sido respetuoso y educado conmigo, el coordinador del PRI, de los diputados del PRI, votaron ya el quinto transitorio a favor que permitía que el presidente pudiera hacer uso de las Fuerzas Armadas permanentes y sobre todo que dio pie al decreto
que permitió que el ejército pudiera hacer labores de seguridad pública. Seamos congruentes, hay que tener este ánimo que se tuvo en la creación de la Guardia Nacional, como muchos de ustedes lo hicieron y que no haré referencia para que no se llamen por alusiones. Yo agradezco su atención y confianza a la Guardia Nacional, confianza a las Fuerzas Armadas. Ese es el voto que estamos haciendo. Muchísimas gracias, señor presidente.